vamos a entrar en directo en Twitch, así que hola a todo el mundo, gente del chat, hola a los que estáis aquí en presencial. Esto es una apuesta un poco extraña, hay que decir. Os voy a explicar brevemente lo que es, bueno, para la gente que está en el chat obviamente ya sabéis lo que es, pero la gente que estáis en presencial, lo que estamos haciendo es un directo en Twitch. Twitch es una plataforma precisamente para hacer directos, nació como una plataforma para hacer directos principalmente de gente jugando a juegos, pero en estos últimos años se ha diversificado muchísimo y en particular pues la asociación Escenio a la que yo pertenezco, que es una asociación de divulgadores en español, ahora tiene un canal en Twitch que se dedica a hacer directos sobre ciencia, ¿vale? De muy diversos modos. El directo de hoy pues es un especial en el que vamos a hablar sobre la ciencia escrita y el cómo divulgar ciencia a través de los libros y en particular utilizando la ciencia ficción. Entonces, gente del chat, gracias Pandora por esa suscripción, gente que estáis aquí en presencial, en cualquier momento podéis levantar la mano para hacer preguntas, ¿vale? La idea de este tipo de programas es que sea totalmente dinámico. Y nada, también muchas gracias a Emilio y a Lía por querer participar con nosotros en este evento hoy. Y pues vamos al lío. Me gustaría presentaros a las dos personas que me acompañan hoy, que son Gisela Baños e Ignacio Crespo, que les veis en pantalla. Y para empezar un poquito el tema, que mejor que ellos mismos se expliquen por qué están aquí, ¿no? Entonces, primero, Gisela, empiezo contigo, porque Gisela es física teórica de formación, pero ahora trabaja en el mundo editorial, ¿no? Es redactora y editora de libros. Entonces, Gisela, cuéntanos, y aparte aprovecha para presentarte, cómo termina una física trabajando en el mundo editorial. Eso me lo preguntan siempre. La verdad es que de casualidad, porque en mis planes no estaba para nada, pero bueno, como yo siempre me he movido en el mundillo de la ciencia ficción y todo esto, pues bueno, surgió la oportunidad porque es muy raro ver a gente con formación de ciencias haciendo libros. Surgió la oportunidad de empezar a corregir libros. La bola fue creciendo, fue creciendo y al final han pasado 5 años y aquí sigo. Pero fue completamente inesperado. O sea, en la vida iba a imaginar yo que me iba a dedicar a algo de esto. Aunque hay que decir que tú eres una experta en ciencia ficción, ¿no? Has dedicado los últimos años para formarte en eso. O sea, que también había un cierto interés ahí detrás, ¿no? Sí, esto no es algo que tú vayas a aprender a ningún lado, pero como yo siempre había leído ciencia ficción toda la vida, al final pues te acabas, o sea, buscas esa relación entre la ciencia ficción, si tienen algo que ver, si puede ayudar una a la otra y tal. Y empecé a investigar, a leer cada vez más ensayo, más ensayo, más ensayo, y al final no sé lo mismo, no sé cómo, acabé leyendo estudios críticos y cosas súper raras sobre ciencia ficción, pero oye, al final sí que he encontrado que tiene más sentido del que pensamos y que no todo se limita a marcianos, naves y viajes en el tiempo, que hay más cabecita ahí de lo que parece. Pues sí. Bueno, y ahora el segundo invitado, que es Ignacio Crespo, conocido también, bueno, que no dije tus redes. Las redes de Gisela son Gisvanos, ¿vale? De Ignacio es S de Stendhal. Él es médico de formación y también está súper dedicado al mundo periodístico. Él es el coordinador de la sección de ciencia del periódico La Razón, entre muchas otras cosas. También coordina el podcast de Noosfera, que si no lo escuchasteis os animo a que lo hagáis. Y Ignacio, cuéntanos tú, ¿cómo acaba una persona de estudiar medicina a meterse a escribir en un periódico? No lo sé. Claro. No, es una respuesta muy importante porque hay gente que me lo pregunta no solo por curiosidad, sino ¿cómo puedo hacer lo mismo? Y la realidad es que no sé cómo es esto de replicable. Yo sospecho que es una anomalía. Ahora mismo el mercado de la divulgación está como está. Yo, insisto, no me dedico al periodismo, aunque esté en un periódico, hago divulgación allí, es algo ligeramente distinto, no quiero meterme en el trabajo de nadie, pero creo que es importante entender hasta qué punto ha sido todo casual. A mí me gustaba mucho la ciencia desde pequeño, yo empecé por los dinosaurios como tantos otros, solo que teniendo en cuenta mi personalidad lo llevé a un punto obsesivo, muy poco sano, en el cual, habiendo devorado los libros que podía, decidí que el siguiente paso era intentar traducir los nombres de los dinosaurios para sacar la información etimológica y pedí un diccionario de griego y otro de latín. Esta era mi exhaustividad obsesiva de pequeño. El caso,
que con eso en mente, de repente me interesó el cerebro y decidí que quería ir por esa rama, pero no de cualquier manera, quería intentar entender no solo cómo funciona a nivel más básico y químico, sino cómo se relaciona ese funcionamiento con nuestra actividad cognitiva, con nuestras funciones. Así que psicología no era tal cual lo que buscaba y pensaba que era medicina. Me metí por eso, no para tratar pacientes. Y tras los 6 años y ver que neurología se me resistía en el MIR y que realmente, aunque hubiera entrado, no era lo que yo buscaba, porque neurología es demencias sobre todo y enfermedades, por ejemplo, infartos cerebrales, pues pensé que igual era la neurociencia cognitiva, que es justo lo que hace lo que estaba diciendo y que el pequeño Ignacio no tenía ni idea de lo que era. Mientras tanto, yo iba leyendo otras cosas, seguía teniendo interés. Es más, elegí medicina en parte porque era de lo que me gustaba, lo que sabía que menos iba a leer por mi cuenta. Por ese interés de intentar saber de aquí y de allá y ser experto de nada, pero más o menos que me suenen las cosas. Así que ahí durante el máster, que ya tenía aceptado que mi camino era la investigación, fue cuando, porque había estado haciendo divulgación de forma aficionada durante cierto tiempo, me llegó la oportunidad de empezar en La Razón y la profesionalización empezó ahí. Ni la busqué, ni la había planteado, no me parece una opción fácil precisamente porque el mercado tiene muy poco espacio ahora y no solamente es ser bueno, hay mucha gente mejor que yo que lo he intentado y no he encontrado el trabajo. ¿Por qué? Porque también es estar en el lugar y en el momento adecuado y igual decir las palabras que tocan por casualidad. Así que, ¿cómo he acabado? No lo tengo claro, no podría hacerte la trazabilidad de mi historia, pero bueno, he acabado aquí y lo disfruto muchísimo. Es lo que siempre he querido hacer y no creía que fuera posible. No, la verdad es que me alucina, ¿no? El hecho de que en principio ninguno de los dos esperabais llegar aquí y sin embargo, mira, es una opción que probablemente no, pues eso, que no os habéis planteado. Yo creo que nadie se lo plantea que pueda llegar a pasar, pero mira. Pero Pues fíjate, yo no sé si Gisela opina igual, y perdona que te interrumpa, pero me da la sensación de, aunque es cierto que no estábamos planteándonos que esto fuera posible, o al menos yo no, estaba trabajando como si lo fuera, en cierto modo. Estaba utilizando mi tiempo libre como afición porque me gustaba. O sea, había un esfuerzo. No sé si fue tu caso, Gisela. Sí, al final yo creo que estás haciendo algo que te apasiona tanto, que es la ciencia, o querer saber, querer descubrir, que buscas maneras de transmitirlo. Y no sé, por algún motivo, o llámalo suerte o lo que sea, pues de repente llega una oportunidad que pensabas incluso que no existía, porque yo sé que hay mucha gente que quiere escribir y trabajar en el mundo editorial y es muy difícil entrar, pero no sé, de repente un día llega y dices, jolines, yo hay días que me levanto o me despierto y tal y digo, ¿en serio me estoy dedicando a esto? O sea, es como, te Claro, entra una claro. especie de síndrome del impostor y de decir, pero ¿cómo he acabado yo aquí? Y al final lo único que estabas haciendo es amar lo que hacías, ¿no? No sé. Ujú. Tal cual. bueno, pues ahora antes de entrar en materia y a las preguntas de verdad, vamos a hacer que la gente del público y del chat participe un poquito y voy a haceros que entréis en una página y hacer un mini test, ¿vale? Así, sin ninguna preconcepción en la cabeza, a ver qué respuestas salen. Entonces, voy a compartir pantalla y esperar que esto no se líe, que puede que sí. A ver. Un segundo. Uy, tenemos visita canina, aviso. Va a estar por aquí. Están tus perrillos. Vale. Entonces, ahora la gente en la caseta debería de estar viendo una página que es Mentimeter, ¿vale? Espero que la gente del chat la esté viendo también. Voy a comprobarlo. Porque como va con un pequeño retraso, o no. Bueno, el test que vamos a hacer, para el test que vamos a hacer, necesito que entréis todos en la página que es menti.com, ¿vale? Y metáis un código que por si acaso la gente del chat no lo está viendo, os lo digo, es 9141976, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? Vale, ahora sí lo estáis viendo. Voy a pasarlo por el chat un segundillo. La página es menti.com. Que estoy causando un jaleo. 9141976. Vale, y hay 5 personas. Qué de gente.
Gisela, Ignacio, si queréis también lo podéis hacer vosotros. Yo me acabo de meter, creo. Sí, yo también, a ver dónde... ¿Vale? La gente de la carpa, ¿estáis dentro? ¿Sí? ¿Vale? Gente del chat, veo que todavía se está uniendo gente. Vamos a empezar, ¿vale? Para que no se retrase mucho. No hace falta que respondáis rápido, tenéis 40 segundos. La primera pregunta es, ¿está en peligro el formato escrito frente a medios audiovisuales? Y tenéis 5 opciones. Así que, escoger. Os las leo, es sí, los medios audiovisuales ofrecen más oportunidades. No, ambos pueden coexistir por aportar cosas distintas. No, prefiero siempre el formato escrito. No, pero me quedo con los audiovisuales. O no sabe, no contesta. Creo que ya sabéis por dónde van a ir las preguntas de después. Vale, 5 segundos. Jolín, me esperaba sinceramente un poco más de variabilidad. Vale, pues todo el mundo opina que no, ambos medios pueden coexistir. Genial. Vamos entonces a la segunda pregunta. Si esto quiere pasar. Sí, vale. Aquí la pregunta es, ¿qué te sugiere el término ciencia ficción? Os debería aparecer que escribáis 3 opciones que os sugieran el término ciencia ficción, así lo primero que se os venga a la cabeza. Me encantaría que fuerais más originales que poner ciencia y ficción, pero entiendo que si no llega al caso, pues bueno, no pasa nada. Esta sé lo que va a dar. Pues mira, sí, ciencia ficción, muy bien. Va a ir apareciendo una nube de palabras, ¿vale? Se van a ir haciendo más grandes las palabras que más escribáis. Fantasía, posible, interesante, ciencia, imaginación y realidad. Madre mía, ¿no vais a repetir una sola palabra ahora o qué? Imaginación, fantasía. Expectativa, Frankenstein. Literatura, irreal. Presente, progreso, verde. ¿Verde? Bueno. Viajes espaciales, futuristas, dilema, posibilidades, fantasía, pseudociencia, ojo. Avance, civilización en planetas, filosofía. Bueno, mucha variedad. ¿Vale? Vamos con una última pregunta, que es, ¿cómo de acuerdo o cómo en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Y son 3 afirmaciones. La primera, de todas las ramas de la ciencia, la astrofísica es la más difícil de reflejar por escrito. La segunda, la ciencia sin la ciencia ficción no llegaría al público. Y la tercera es, me fío más de un artículo en la prensa que de un vídeo en YouTube. ¿Vale? Ya estáis empezando a votar. Bueno, está saliendo en la pantalla como una distribución, ¿vale? De lo que va votando todo el mundo. Vamos a ver a dónde se queda. Está variando bastante. Me encanta que la última tenga una distribución prácticamente homogénea en toda la banda. O sea, que hay gente que está de acuerdo en que se fía más de un artículo de prensa, pero hay gente que no. La ciencia sin la ciencia ficción no llegaría al público. Hay gente más en de acuerdo que desacuerdo. Y lo de la astrofísica es más difícil de reflejar por escrito. La gente está más desacuerdo que de acuerdo. Vale, pues vamos a dejar aquí lo de Mentimeter con estas ideas, ¿vale? Que vayan madurando en la cabeza. Voy a dejar de compartir pantalla si no la lío. Otra vez. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora va a contestar quien quiera de los dos, ¿vale? Os voy a lanzar una serie de preguntas abiertas y la cogéis o no. La primera pregunta es precisamente la primera que puse en el test y es, ¿está en peligro, vosotros creéis que está en peligro el formato escrito
frente a otros formatos audiovisuales que, por ejemplo, ahora están muy en boga y se utilizan, mismamente Twitch? ¿Qué opinión tenéis sobre esto? ¿Quién empieza? Quien quiera. Indiferente. Empieza tú si quieres. Vale, yo lo que voy a responder con esto es lo que respondo siempre. La radio no murió porque llegara el vídeo y la imprenta ahí seguía a su manera. Lo que pasa es que cambia la aproximación y cambian las estrategias y cambia tal vez el contenido. Cada uno entiende cuál es su nuevo nicho. Pero, ostras, no veo ningún motivo en absoluto, más allá de tal vez cierta falta de perspectiva histórica, en pensar que pueda desaparecer el formato escrito y la prensa. Lo que pasa es que la prensa tiene algunos problemas gordos. Justo lo estaba comentando hoy, que para mí dos de los principales es que es raro es rara la redacción en la cual tengan un equipo de Big Data que analice los datos estadísticos de sus artículos. Primer gran error. O sea, es impresionante que no exista esto con la cantidad de datos que hay. Y la segunda, que la prensa muchas veces funciona sin darse cuenta de sus propias limitaciones. Una redacción pequeña no puede pretender dar las mismas noticias que una grande, porque la grande las va a dar antes, mejor y muchas más noticias extra, que va a ser original y también mainstream. Tiene que intentar entender dónde está. Para mí, desde dentro, eso es lo que veo y eso es lo que tiene que meterse las pilas. Pero vamos, que existir puede seguir existiendo. Creo que aportan cosas totalmente diferentes. Sí, yo lo que me encuentro es eso, que los públicos son diferentes. O sea, cuando yo empecé a divulgar ciencia ficción, o sea, mi idea era más o escribir un libro, escribir ensayos, pero veía que la gente que está interesada en el tipo de artículo escrito suele ser de una edad mayor, me da la impresión. Y me daba cuenta de que si quería llegar a gente nueva o si quería transmitir, pues, mi locura, básicamente, pero si quería hablar de ciencia ficción a gente nueva, eh, por los libros no les iba a entrar de primeras, porque realmente o tienes una campaña de promoción, y sabemos cómo funciona un poco el mundo editorial, necesitas un marketing, necesitas una campaña de promoción, necesitas ser visible. Y ahí sí que me di cuenta de que era necesario el formato audiovisual como formato de entrada para este nuevo público, porque sobre todo me di cuenta con mis alumnos. Bueno, no lo he comentado antes, yo doy clases de ciencia ficción en un instituto tecnológico. Mis alumnos tienen entre 17 y 20 y pocos años. Y el primer curso que di la clase me daba cuenta de que ellos no sabían quiénes eran los autores de ciencia ficción de los que yo les hablaba. En cambio, conocían a todos los divulgadores del mundo de YouTube y de... Sí, sí, era tremendo. Yo me quedaba un poco como, madre mía, sí que me he hecho mayor. Y me di cuenta de que si quería llegar a esa gente, porque luego les encantaba, luego les hablas del tema y les gusta, pero ellos no van a buscar el libro. Van a buscar el libro una vez conozcan a alguien que se lo recomiende, tengan alguien de referencia. Y por eso probé con Twitch. Y resulta o sea, me di cuenta que el lenguaje que hablamos las diferentes generaciones es distinto. Entonces me da la impresión de que la parte escrita va a llegar a determinado, creo que lo ha comentado Ignacio, nicho, y la parte audiovisual como puerta de entrada para la gente joven me parece mucho más potente. Sí, estoy de acuerdo y además creo que puede haber incluso capas. Tú empiezas con ciertos formatos que pueden ser tanto audiovisuales como escritos más escuetos y poco a poco vas profundizando en algunos que son más extensos, para lo cual yo creo que los libros se prestan muy bien, porque hacer un formato audiovisual que sea tan extenso como todo lo que te pueden contar en un libro Ujú. tiene sus peros, ¿no? Y sus cómo. Y hay otra cosa que yo he estado totalmente de acuerdo con lo que has dicho, quiero tal vez ampliar, y es el tema de hasta qué punto se conoce a los escritores de ciencia ficción, y voy a ampliarlo a los escritores en general, los que nos Mm. dedicamos a escribir. Bueno. A mí me pasa mucho que me dicen, oye, hablas bien, y escribes bien, ¿por qué no te dedicas a la divulgación? Y yo digo, me dedico a la divulgación a tiempo completo. Hago 5 artículos a la semana, un podcast, una sección de radio y todo lo que no enumero. Estoy dedicándome. Y entonces me dicen, no, pero me refiero de verdad, en YouTube o en TikTok. Y ahí se me cae un poco el alma a los pies. Pero ¿qué me encuentro después? Que a pesar de que muchos no saben qué hago, no conocen mi cara y todo esto, siguen en los artículos. Y les digo, no, es que escribo aquí y dice, sí, eso lo leo. La pregunta es, cuando decimos que no reconocen a escritores, ¿cuántos de nosotros nos paramos a leer quién ha escrito un artículo que nos está gustando en un periódico? Muchas veces pocos. Entonces, igual va por ahí también, que no sabemos relacionarlo con la persona cuando realmente, si nos ponen la imagen delante, la persona la tenemos. En todo momento nos lo están recordando. Así que ahí hay un factor confusor que, aunque no es determinante y sigue apuntando a lo mismo que estabas comentando, tal vez nos ayuda a entender un poco ciertas diferencias. Ujú. Y, por ejemplo, ¿qué opináis de utilizar el clickbait a veces en los artículos? Bueno, también incluso en los vídeos, ojo, no hablo solo de los artículos. Pero ¿qué opináis de eso como un gancho para atraer a la gente? ¿Debería de usarse? ¿No?
Depende del clickbait. Uf. Si quieres empezar tú, no sé lo que Mm, quieras, ¿eh? No sé, en mi caso a mí me da mucha rabia porque me siento engañada. Quiero decir, y además sobre todo me da rabia en determinado tipo de artículos de física teórica, que es lo que yo hice. El motor de Alcubierre se descubre como 5 o 6 veces al año y alguna cosa más, ¿no? Hay como 2 o 3 noticias de física teórica que se redescubren cada año 2 o 3 veces, que se monta ahí, no, tremendo, nos vamos a las estrellas. Bueno, te menciono el motor de Alcubierre, pero me suena que, o con el teletransporte o la computación cuántica. Hay cosas que molan muchísimo, que de repente te lo ponen como ya hemos descubierto todo y cuando entras a ver la noticia te echas a llorar. Entonces a mí me enfada bastante porque tampoco creo que sea necesario. Creo que la ciencia puede ser perfectamente, llámalo cautivadora o no lo sé, sin necesidad de adornarla. Y si la quieres adornar, pues la llamas ciencia ficción y ya pues dejas volar la imaginación. Yo estoy de acuerdo. Creo que además, igual, primero digo una cosa y luego puntualizo. Y es que efectivamente me encuentro eso, que sobre todo la prensa que tiene que estar dando 1000 noticias constantemente y llamando la atención para sobrevivir, porque ya no es como algo aparte y que luego puede vivir de otro tipo de contenidos o de charlas. No, no, la prensa vive de ese clic, punto. Igual que el divulgador a veces vive de cosas paralelas a las redes. Entonces, ¿qué me encuentro en este caso? Que cuando ven una noticia sobre temas como los que estás diciendo, o la fusión, que también es muy típico, que lo de la fusión salga constantemente, China crea un sol artificial, y dices, a ver, ¿cuándo, cómo y de qué escala? Lo que hacen es extremar todo. Nos cuesta, porque nos han condicionado así a través de los medios, entender que las noticias a veces son mediocres, moderadas, y eso no es malo, es que los pasos son poquito a poco, y lo que hacen es extremarlo hasta el punto más loco. Si hay un pequeño paso, se olvidan de todos los que se han dado antes, que igual es simplemente aditivo, te lo plantean como si se hubiera descubierto todo de golpe desde ahora y ahora mismo, y que hubiera ido mucho más lejos de lo que realmente ha ido. Eso es lo que me suelo encontrar. Por eso encontramos agua en Marte tan frecuentemente y en la Luna. Y dices, sí, ya pasó, ¿no? No es que hayamos encontrado, es que hay allí una adjetivación que tenemos que añadir y que se comen en el titular. ¿Hemos encontrado agua cómo? ¿O dónde? ¿O cuál es la verdadera novedad? Y además la prensa tiene una memoria muy corta, porque recordemos que están produciéndose artículos por encima de las posibilidades de muchos articulistas, porque ahora mismo esto es una profesión precarizada y una profesión en la que muchos de los que están a nómina en los periódicos tienen que escribir cantidades vergonzosas. Estamos hablando de que igual 20 artículos en algunas redacciones. Eso es imposible. ¿Qué pasa? Que muchos son copia y pega, son cambios, traducciones de otros idiomas, malas praxis. Cuando tú haces eso, tú no te acuerdas de qué noticia diste ayer, y menos si es de ciencia y no te interesa. Así que de repente la gente no se acuerda de que hace poquito ya estaba diciendo exactamente lo mismo y lo repite y lo exagera. Así que eso por un lado. Y luego otro es el tema del clickbait. Creo que realmente si profundizamos hay muchas formas de entender el clickbait. Para mí el problema es que te mientan, el problema es que te cuenten algo que es plausible o que por ignorancia crees que puede ser plausible y que no es real, y con eso intenten ganar el clic, o que sea además algo que tiene implicaciones sanitarias o implicaciones sociales gordas, como puede ser el cambio climático. Para mí eso es inaceptable. Pero hay otro clickbait que simplemente es marketing, es decir, vamos a intentar vender las cosas de la manera que sea más atractiva. Voy a poner un ejemplo que igual es un poco extremo. Esto yo lo hice porque me parecía muy inane, sin mayor maldad. Lo hice el Día de los Inocentes por si acaso. Y fue escribir un artículo que se llama Ramón y Cajal son dos personas y esta es su verdadera historia. Y una foto señalando dos personas. Claro, está la bromita, está que te hace pensar que, ostras, ¿será que ese Ramón y Cajal que conocieran dos? Ya, pero creo que estaba bien justificado, que es lo importante. Cuando te ponías a leerlo es porque estaba hablando de Pedro Ramón y Cajal, el hermano de Santiago Ramón y Cajal. Efectivamente, Ramón y Cajal eran dos personas, los dos científicos, y yo ahí contaba la historia de Pedro. Creo que hay clickbait justificable que simplemente es marketing. Y en un momento en el que necesitamos el click, creo que hay formas éticas de hacerlo. Pero vamos, la línea a veces genera dudas y conflictos. Yo mismo me he sentido dudoso y ante esa situación lo que hago es evitarlo. Pero vamos, hay que intentar explorar, creo yo, y al final lo hacemos todos. Tal vez, voy a lanzar aquí romper una lanza a favor de TikTok, sea de las plataformas donde menos clickbait hay ahora mismo, porque como no necesitan miniatura y no necesitan título, están lanzando muchas veces su mensaje tal cual, directamente. Me parece súper interesante ese cambio de forma de aproximarse a la divulgación. Hombre, he de decir, por alusiones, que también puedes hacer clickbait en TikTok. Pero no es igual de bestia, ¿no?
no es igual de bestia, pero bueno, depende muchísimo de los primeros 5 o 10 segundos, ¿no? O sea, si ahí puedes lanzar un mensaje que atraiga a la gente. Quiero decir, yo he empezado un TikTok que hablaba del Redshift, del concepto de Redshift, preguntando a la gente que si corre, ¿sabes? Pero O bueno, sea, eso ¿sabes? No veo el problema en eso en concreto. no es un clickbait serio, pero también es una aproximación un poco al tema. Sí, hay gente que por mala praxis puede hacerlo, pero el titular te fuerza a contar algo muy resumido y ya sabes que incluso si es un buen titular va a deformar la realidad hasta cierto punto. La cosa es qué consideras lícito que se deforme. Me hace gracia que Astrosopas comentó por el chat, ha sacado un tuit tuyo, que efectivamente yo también lo vi, ¿Pero me que llevo la fue... contraria con lo que estoy diciendo ahora? No, ¿O no, no? no. Vale, mejor. No, fue cuando el tuit que pusiste de molaría una cuenta de noticias científicas Ah, sí. sinceras y con titulares súper desapasionados, en plan, encuentran una estrella un poco más lejana que el resto, puede que este bicho supiera nadar o no han resuelto la fusión comercial, pero hacen cosas. Sí. Yo creo que hace falta esto, ¿eh? Que yo muchas veces, es más, yo aquí lo dije como hace falta, pero la realidad es que como tengo tanta libertad normalmente en los medios en los que me muevo, muchas veces lo hago. Si buscáis un momento, porque me traen el cargador para poder seguir con este directo hasta donde haga falta. Un momento. Vale. Mil gracias. Ay, Dios mío, qué día. Aquí la gente entregada. Ay, Dios mío, por supuesto, ya estoy aquí. Ay, esto es lo que tiene ser hiperpluriempleado, ¿vale? A ver, Bueno, ya esto es estoy. Y para ¿sabéis qué es los lo que... mejor de todo? Puedo Didi. poner el teléfono ahora en brillo y veros, porque hasta ahora estaba totalmente a ciegas para Bueno, que no se está me bien. acabara la batería. Genial, vale, pues entonces estaba diciendo, esto yo lo hago en los titulares muchas veces. Si os fijáis, hay ocasiones en las que digo, parece que, o podría, o pongo incluso entre paréntesis o posiblemente no. Pero por algún motivo, y fíjate, funcionan bien, ¿eh? Pero por algún motivo creo que hay miedo a explorar estas cosas, no tanto desde los propios articulistas, sino muchas veces desde los jefes, que creen que la comunicación tiene que estar muy encorsetada por unos patrones tradicionales. Ahora voy a cambiar un poco de tercio porque, bueno, esto no lo dije, pero el programa va a durar 1 hora, ¿vale? También a la gente de estar. Gente del chat, no os empecéis a quejar, ¿vale? Va a durar 1 hora, ya está, es lo que hay. No quiero quejas luego al final. Entonces vamos a cambiar un poco de tercio y es vale, hemos hablado de que el clickbait, bueno, se utiliza, sea bueno o no, se utiliza a la hora de explicar noticias científicas, pero ¿qué opináis sobre utilizar la ciencia ficción para atraer la ciencia, ¿no? Y en particular, y también por alusiones, porque una de las cosas que a mí más me llama la atención es que, por ejemplo, bueno, lo habréis visto, de hecho, Ignacio, tú seguro que viste noticia de ello, hace una semana escasa salió la imagen de Sagitario A Estrella, que es el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia, ¿no? Y yo ya he escuchado a un montón de gente que al lado de la imagen de Sagitario pone siempre lo de interestelar. O sea, y esto pasó lo mismo cuando salió la primera imagen de toda la historia de un agujero negro supermasivo, que fue en 2019, y es lo mismo, ¿no? Sale eso y ¡pum!, la película de Interestelar. Entonces, tenemos que caer siempre en películas, o bueno, ciencia ficción más heavy que Interestelar, digamos, para que la gente se entere de lo que estamos hablando. Aquí me puedo expandir, aviso. Dale. A ver, a mí la ciencia ficción sí que me parece una herramienta muy potente para divulgar la ciencia, pero precisamente por lo que has dicho. Porque cuando tú has visto Interestelar y cuando ves la imagen real del agujero negro, para cuando tú ya ves la imagen real y dices, uff, ¿qué es este churro? Porque a ver, se ve como una cosa y no se ve tan bonito como Gargantúa y tal, pero para cuando has llegado a ese punto ya estás atrapado. Segundo, déjame interrumpirte para decirte que aquí en el público hay 2 personas que participan en el grupo del IAA que han desarrollado la imagen de HT. Igual, solo que lo sepas. Para que no No, pero digamos vale. nada fuera de lugar. No, pero que normalmente No, las no, imágenes, quiero decir, si es el segundo agujero negro que vemos, no te sale con todos esos efectos, como esa simulación que sale en Interestelar y tal. Pero hay una cosa A ver, muy es que es muy curiosa. bonito, pero que lo reconozcan, ya que están ahí. No tienen el Oscar, no han ganado el Oscar por esta última foto. Hay diferencias. Oye, pero las simulaciones que han hecho sí que Sí. son prácticamente iguales.
Bueno, si Kip Thorne fue quien documentó, quien ayudó con la documentación. Sí, bueno, igual es que lo que hemos visto, no del todo, ¿no? Porque lo que estamos viendo es luz y lo que sale rojo en Mm, Gargantúa, en parte sí, pero también está el disco de acreción por ahí dando vueltas, ¿no? Hay diferencia. mm. No sé, ¿eh? Bueno, que los que saben están en el público, no sé qué hacemos hablando de esto. Sí. No, pero bueno, yo creo que la ciencia ficción, mira, vamos a volver a lo de antes, es el clickbait para la ciencia, ¿vale? Lo que pasa que es todo tan espectacular y tan bonito que al principio te enamora y cuando ya directamente entras a la ciencia ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, yo siempre digo que es como el terrón de azúcar para que te den la medicina. Si tú le dices a un chaval, vámonos a Marte, venga, vamos a empezar a calcular, a hacer cálculos orbitales, vamos a aplicar la ecuación del cohete, pues lo mismo el chaval dice, bueno, pues yo me quedo en la Tierra y voy a ser youtuber, ¿vale? O cualquier cosa de estas. Ahora bien, si tú le dices, vámonos a Barsoom, y le presentas el Marte de Lowell, de Schiaparelli, en su momento, ¿no? Estos son em, novelas antiguas, ¿no? Pero si tú a un chaval le entras por la aventura, por el sentido de la maravilla, por todas las posibilidades de futuro, lo que acabas teniendo es a Carl Sagan, que precisamente era muy fan de Burroughs y que tenía un mapa del Barsoom de Burroughs en el despacho. Entonces yo creo que la ciencia ficción sí que nos vale para eso. Primero para enamorarte. O sea, para que tú entiendas que la ciencia a lo mejor no es tan árida, para que veas sus posibilidades y ya cuando te toque hacer cálculos de órbitas o utilizar o manejar tablas, bueno, esto en astrofísica a lo mejor se ve mucho mejor, ¿no? Que siempre lo imaginamos como de pequeños, como voy a estar mirando en el telescopio y suspirando por las estrellas y luego te vienen las tablas de datos y la espectroscopía y todo esto y es mucho más árido. Pero yo creo que para cuando te llega la espectroscopía ya estás tan enamorado que te da igual, ¿no? Se ha demostrado, de hecho, además, que existe bastante relación entre la ciencia ficción de un país y su desarrollo tecnológico. Se ha estudiado y hay correlaciones en algunos países. De momento solo correlaciones porque no se han hecho estudios más profundos. No se puede, ya sabéis, correlación no es causalidad. Pero, por ejemplo, la mejor ciencia ficción de Estados Unidos fue durante la carrera espacial, al igual que en la Unión Soviética. Las edades de oro de estos dos países fueron durante su máximo apogeo tecnológico. Está pasando lo mismo con China ahora. El caso de Taiwán se ha estudiado y existe una correlación de 0,880 y algo, una barbaridad, entre el desarrollo y publicación de obras de ciencia ficción y el Producto Interior Bruto del país. En España, precisamente, has mencionado a Ramón y Cajal. En la época de la Segunda República tuvimos prácticamente nuestra mejor ciencia ficción y Ramón y Cajal fue uno de los que escribió ciencia ficción también. Entonces, yo creo que sí que está muy relacionado y que no tiene por qué ser necesariamente, ¿cómo decir? Que luego que cuando llegues a la ciencia te decepcione, ¿no? Puede pasar en algún caso, pero yo creo que para cuando llegas ya a ese nivel, estás ya tan maravillado y tienes ya una amplitud de miras y una amplitud de posibilidades que te da igual. No sé si lo veis. Más o menos. Yo creo que hay un paso No intermedio sé quién y está es que por ahí. a veces nos da la sensación de que te atrape la ciencia significa que tienes que ser científico y es un poco lo que hemos visto aquí, ¿no? Te atrapa la ciencia a través de la ciencia ficción, decides ser científico y no tiene por qué decepcionarte. Yo creo que hay un paso intermedio y es, Mm, te atrapa la ciencia a través de la ciencia ficción. Decides que la ciencia te gusta y luego ya te plantearás qué quieres ser. Y para ese planteamiento me parece súper interesante que ahí sí que haya ya una información muy clara a la disposición de los estudiantes y de los adolescentes para que sepan qué se van a encontrar realmente. Porque igual quieren relacionarse con la ciencia desde la grada, como quien dice, que me parece súper válido, igual que al que le gusta la música y no se hace músico jamás. Y ese es el punto para mí. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y lo que añadiría, desde mi perspectiva, es, creo que en general, siempre que nos alejamos de la realidad, las historias se cuentan mejor, porque nos permite jugar con ellas, son más plásticas, podemos crear cosas que nos vienen bien para una narrativa. Eso tiene su lugar y es la ficción. Así que la ciencia ficción se puede valer de eso, nos cuenta historias maravillosas, nos atrapa a todos y nos flipa. ¿Qué ocurre? Que creo que justo parte de la validez que tiene es que tenemos que hacer que todas esas narrativas modificadas vayan ahí y no se queden en lo que sí se hace pasar por divulgación, mm. entendamos, rigurosa. Creo que cuando uno dice voy a hacer divulgación de esto, puede más o menos elucubrar, pero tiene que hacerlo con cuidado. Entonces, que toda esa parte que es inspiradora, me parece muy bien que se vaya justo a la ciencia ficción. Hace poquito hablaba con un amigo que decía, bueno, pero no tiene por qué ser súper riguroso lo que digamos. Yo creo que tiene que haber, ojo, no es que pueda, es que tiene que haber hueco en la divulgación para la falta de rigor, porque al final nos permite contar historias más atractivas que atrapan a la gente. Yo creo que eso es lugar para la ciencia ficción.
Que esa es un poco la relación que yo establecería al menos. Sí, Dime. aparte es que yo creo que esa elucubración, ese salirse un poquito del molde es precisamente lo que hace avanzar a la ciencia. Si a Ada Lovelace en su momento no se le ocurre aplicar la poesía a la máquina analítica de Babbage, pues seguramente no se le hubiera ocurrido que esa máquina se podía utilizar para cualquier otra cosa, por ejemplo. Y relaciones en estos sentidos tenemos un montonazo. Hay inventos que son de nuestro día a día que pensamos que, bueno, que esto lo hizo un ingeniero, un científico tal, y de repente escarbas un poquito y resulta que es que este era amigo de aquel escritor de ciencia ficción y luego resulta que Clark pues también ayudó a la NASA y empiezas a ver relaciones de las que normalmente no se habla, que bueno, siempre hay que andar con cuidado. O sea, yo también siempre digo que una cosa es, esto lo decía Feynman, esta frase me encanta mucho. Richard Feynman decía que hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro al suelo. Entonces, en el momento que ya se te va demasiado y ya empiezas a entrar en todo esto de pseudociencias, magufadas, tal, ya estamos hablando de otra cosa. Pero yo creo que la especulación como tal es precisamente lo que hace avanzar a la ciencia. Pero Antes es de lo que que tú hace de cierto modo plantes, contenida, ¿no? sí, con dos dedos de frente y sabiendo, quiero decir, Claro. que no como cuando Aramis Fuster dice, bueno, yo no sé física, pero no estoy de acuerdo con Einstein. No, eso es una cosa muy distinta, ¿no? Pero si es gente que parte del conocimiento y que al final tienes que llegar a algún sitio porque la ciencia tiene que avanzar, eh, quiero decir, la ciencia no es ciencia ficción antes de convertirse en ciencia realmente. No es gente soñando, no es gente intentando llegar más allá, no es gente intentando llegar a la verdad. Y muchas veces se equivocan, pero cuando no lo hacen, entonces se produce el descubrimiento, ¿no? Yo creo que la ciencia ficción ayuda precisamente a abrir delante de ti un abanico de posibilidades mucho más amplio, para que a la hora de poder aplicarlo a otros aspectos de tu vida, pues no vayas siempre a lo, no sé cómo decirlo, no vayas con tu visión cerrada de que dándote cabezazos contra lo mismo, o sea, busca caminos alternativos. Y luego una cosita que sí me gustaría puntualizar, la ciencia ficción no solo tiene ciencia, o sea, yo siempre lo digo, yo digo ciencia ficción tal, pero cuando hablamos de ciencia ficción, la palabra ciencia en la ciencia ficción es simplemente conocimiento. Puede ser conocimiento científico de ciencias naturales, puede ser conocimientos de humanidades, puede ser antropología, puede ser lingüística. Cualquier tipo de conocimiento tiene lugar en la ciencia ficción. Y eso lo hace una disciplina muy fuerte, porque es como lo que nos ayuda a darnos la mano entre todos y a dejar estas guerras de ciencias, letras y lo mío y lo tuyo, y esa hiperespecialización a la que estamos ahora abocados. Creo que es un puente muy bueno y es un punto de encuentro muy, muy chulo para todo eso. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que añadiría es que efectivamente hace falta inspiración para salir con una nueva explicación de un fenómeno que estás estudiando, o mejor voy a decir un hecho. El tema fenómeno voy a intentarlo desterrar de mi vocabulario científico. Pero lo que quiero decir es que sí, puede venir de la ciencia ficción o como tú dices, ¿no? De otras disciplinas. Hay gente que se ha inspirado viendo tecnología que no tiene que ver con la suya o escuchando música o leyendo novelas que no son ciencia ficción, por ejemplo, o incluso bailando, quién sabe. Encuentras cosas en tu mundo que te inspiran porque piensas un poco fuera de la caja. Y hablando entonces de eso, primer paso normalmente para formular este tipo de explicaciones suele ser lo que desde filosofía de la ciencia se llama abducción, un término de Peirce en el cual no llegamos por un pensamiento deductivo, no llegamos por un pensamiento inductivo, sino que simplemente salimos con explicaciones que podrían ser, pero no sabemos realmente si son o si no, ni tenemos un motivo para creer que son más plausibles que otras. Pero eso es solo el primer paso, ¿no? Una vez tenemos eso, ahí es cuando ya llega todo lo que estaba comentando de calma, vamos a ver qué se está firmando, vamos a ver hasta dónde podemos llevarlo. Y eso es lo que a veces me falta. Veo a veces divulgación que pierde todo el contacto con la realidad cuando se pone a elucubrar y no te dice, ojo, esto es poco probable, esto es simplemente una de las muchas explicaciones, esto es ciencia ficción en el mejor de sus sentidos, pero ciencia ficción. Mm. Voy a aprovechar para sacar una pregunta del chat y quedan 10 minutos de directo, así que si hay alguien aquí que quiera hacer una pregunta a viva voz, es el momento, o sea, me avisáis y levantéis la mano. También deciros, gente del chat, que está aquí Weeping Angel en presencial, ¿vale? Luego os la enfoco. Entonces, os leo la pregunta del chat que dice: ¿crea la ciencia ficción expectativas irreales que pueden llevar a la desafección del público general cuando no se cumplen? Yo diría que depende. ¿Qué rama de la ciencia ficción? La ciencia ficción lo que pasa es que tiene muchas vertientes. Hay una con la que yo soy bastante crítica, que es precisamente lo que yo llamo fantasciencia, que es
historias fantásticas que tienen un barniz de ciencia, pero que en realidad no tienen nada que ver, en las que te encuentras cosas maravillosas, pues no sé decirte. Yo me he llegado a encontrar cosas como todo el mundo sabe, la edad del universo es 13.700 millones de años, porque así lo dice el carbono 14. Entonces, cuando llegas ya a ese punto de, bueno, si le pongo el tecnobabbling, o sea, todos estos, este vocabulario y tal, y parece ciencia, pues ya vale, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante diferenciar entre qué es la fantasciencia, que puede ser perfectamente El Señor de los Anillos en naves espaciales, y qué es la ciencia ficción como tal, que siempre y por definición tiene que tener una base racional y tiene que basarse en algún tipo de conocimiento. Luego ya ese conocimiento puede ser más duro, puede ser más blando, puede ser más de humanidades, puede ser más de ciencias. Eso ya, pero la ciencia ficción sí que tiene que tener sí que tiene que estar anclada en la realidad, porque además pasa una cosa muy curiosa. Cuando decimos que la ciencia ficción acierta, no pretende acertar nunca, pero normalmente las obras que aciertan son las que hicieron una lectura muy buena de su presente. Entonces están muy ancladas a la ciencia de su época, a la cultura de su época, al pulso social de su época. Y entonces, como lo interpretaron bien, acertaron. Pero cuando se trata de fantasciencia es muy difícil que hagas eso, porque si ya directamente te saltas las leyes de Newton para explicar cómo funciona tu nave espacial o algo similar, claro que te puede causar decepción cuando descubres que la física no lo permite. Pero si tú te coges una obra de la Edad de Oro o una obra de ciencia ficción dura como Greg Egan o algo así, juegan con posibilidades que no son del todo descabelladas, que pueden ser absolutamente alucinantes. Yo creo que no es necesario desanclarse mucho de la realidad, para despertarte el sentido de la maravilla este. Y hemos visto, muchas de ellas siguen siendo posibles y siguen sin contradecir nada. Entonces, yo creo que esa ciencia ficción se hace su labor. La fantasciencia sí que creo que te puede decepcionar cuando descubres bueno, yo quería viajar a las estrellas y de repente pues resulta que la red micelial no existe. O una cosa así, no sé. Es que estaba pensando, reflexionando sobre lo que has dicho, estoy muy de acuerdo. Se me ocurren ejemplos, una serie de ciencia ficción llamado Eureka, que hubo hace tiempo, que tenía su punto por momentos y de repente te empiezan a hablar del campo acásico y dices, ay, Dios mío, ¿qué está ocurriendo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Normalmente se dice esto de la ciencia ficción nos prometió coches voladores y como no los hemos conseguido, la gente ha perdido la fe en la ciencia. Creo que es muchísimo más complejo que esto. Creo que socialmente la gente ha perdido la confianza en la ciencia por muchos motivos. En parte movimientos contraculturales relacionados con el poder y que se han extendido a la ciencia como en principio una figura institucional que es y no necesariamente porque la ciencia no ha dado lo que prometía. No, es porque tiene una simbología concreta y cosas como que esa ciencia ficción, gente con pocas ganas de investigar, la ha utilizado para basar afirmaciones que sí pretendían ser intentos de, pues eso, de ver el futuro, de clarividencia, sobre todo en los medios de comunicación, volvemos a ellos, que han cogido esas imágenes populares de cómo sería el futuro a través de esto y lo han llevado a intentar relacionar con cualquier investigación científica que sale. Para mí esos son problemas más reales, sobre todo porque al final la ciencia ficción te lo está diciendo, es muy honesta, ¿no? Es ciencia ficción. No me tomes como referencia, por favor. En cambio, luego me escucho, esto me parece fantástico, gente que tiene como único argumento y referencia bibliográfica para sus comentarios y sus elucubraciones locas la ciencia ficción. Yo ya me he encontrado gente que me ha citado Fringe, la serie de JJ Abrams. Yo creo que de las pocas en las que JJ Abrams sí sabía más o menos a dónde quería llegar con la historia, como argumento para teorías realmente locas. Dices, por favor, ¿podemos ir a los papers? Y ojo, esto es una cosa que, sin embargo, yo creo que no es exclusiva de la ciencia. Hay mucha gente que también, para hacer argumentos filosóficos, toma como referencias literatura. Literatura que está muy bien, pero es literatura. No me cojas a Borges y empieces a sacar de ahí filosofía por mucho que tenga reflexiones maravillosas, porque no es exactamente lo mismo. Creo que en cierto modo a veces nos cuesta, pero no por eso desterramos la literatura, no por eso decimos tiene la culpa de todo lo que creemos. No vamos a hacer aquí, pues no sé, una república de Platón donde todos los que se dediquen a las artes, como están alejadas de la realidad, tienen que ser desterrados. Me parece una salvajada eso. A ver, también hay otro factor, y es que no es lo mismo la ciencia ficción que se escribía a principios del siglo XX, y aquí voy a hacer mi intervención boomer total, que la ciencia ficción que se escribe hoy. La ciencia ficción es un reflejo de su época, y estamos en la época del marketing, las redes sociales, el clickbait que hemos dicho antes, el postureo, el aparentar, y muchas veces la ciencia ficción que se está escribiendo ahora, no toda, porque tenemos a Ted Chiang, tenemos toda la ciencia ficción china, hay gente maravillosa escribiendo cosas,
al final es fruto de su cultura en gran parte. A principios del siglo XX no existía tanta hiperespecialización como la que hay ahora. La vida de esos escritores fue bastante dramática en comparación con la que vivimos nosotros. Heinlein se estaba comprando su propia ropa con 6 años. Quiero decir, él trabajaba repartiendo, no sé si a los 6 o los 9 años, trabajaba repartiendo periódicos y se pagaba sus propios gastos. Eso es una atrocidad hoy en día. Vivieron una guerra mundial. Fijaos, por ejemplo, el ejemplo de Asimov, que tenía conocimiento prácticamente en todo. Entonces, el tipo de educación que tenían ellos, la que tenemos ahora mucho más especializada y de otra manera, también está creando ciencia ficción diferente. La ciencia ficción de principios del siglo XX, luego nos podríamos remontar mucho más, ¿no? Pero sobre todo la de principios del siglo XX estaba pensada precisamente para acercar la ciencia a clases populares que a lo mejor no tenían acceso a ese tipo de educación y se hacía pensando de esa manera. Entonces era importante que fuera científicamente precisa. Luego eso se fue diluyendo, porque bueno, ya sabéis que en cuanto alguien propone una cosa, la siguiente generación se la lía, ¿no? Y la ciencia ficción ha ido un poquito así. Estaban los supercientíficos, luego llegaron otros y dijeron que dónde están las personas. Entonces la ciencia ficción también es muy diferente la que, ya os digo, la de entonces y la de ahora. Y ahora, pues bueno, a veces sí que pecamos a lo mejor de alejarnos demasiado de... Pero es muy raro que Arthur C. Clarke te dijera una barbaridad, por ejemplo. Tal cual. Me encantaría, o sea, está siendo para mí un debate súper interesante. Me hace gracia que estéis de acuerdo en todo, la verdad. Pero nos Si quedan quieres, solo no, 5 minutos, entonces Si tú no, quieres, le llevo la no, contraria. por favor. Hay una pregunta del público. Vale, la pregunta, perdón que os la traslado, es para ti, Gisela, que es ¿qué expectativas tenemos sobre la física cuántica, tanto en la ciencia ficción como en la ciencia real, ¿no? Como qué nos puede atraer. Sí, te entendí bien la pregunta. Yo siempre digo que en ciencia ficción la cuántica es el comodín, ¿vale? Existe una cosa que es el comodín de la física cuántica, que es que cuando no sabes explicar algo en tu historia, tú dices, bueno, es cuántico. Y te quedas ahí súper a gusto. En cuanto a perspectivas, yo creo que, fíjate, con la cuántica sí que veo mucho clickbait, y sobre todo con la computación cuántica, ¿no? El otro día dando clase de física, lo mismo en el Instituto Tecnológico este, pues mis alumnos llegaron súper emocionados porque íbamos a hablar de computación cuántica y todo eso. No, no, pero esos ordenadores hacen de todo tal. Y nadie está hablando del problema real que tiene ahora, por ejemplo, la computación cuántica, que es el desarrollar algoritmos, las condiciones en que tienes que tener los qubits, el desarrollo de los qubits, cosas de estas. Entonces, bueno, en ciencia ficción sí que se han explorado cosas, sobre todo Greg Egan, que es uno de los autores de ciencia ficción dura. Quiero decir, se han explorado cosas sin utilizarla como comodín para hacer cualquier historia, ¿no? Greg Egan, por ejemplo, sí que tiene varias novelas y relatos en los que utiliza la física cuántica eh, para crear historias muy precisas y lo hace muy bien. Y luego, bueno, el resto pues tendremos que dejar a los científicos, ¿no? Sobre todo, yo creo que ahora lo que llama más la atención es la computación, el resto de cosas, porque ni nosotros sabemos lo que está pasando. Luego esto lo podrá decir Ignacio a lo mejor, ¿no? Que la física cuántica a nivel filosófico llega un momento que también se despega mucho de... Los físicos no sabemos lo que está pasando, la filosofía creo que está aportando su granito de arena para intentar interpretarla y a veces eso luego desemboca en historias un poquito raras, ¿no? Súper raras. O sea, por ejemplo, los muchos mundos de Everett. ¿Tú sabes la de problemas físicos y filosóficos que tiene eso y la gente sigue apoyando? Por el amor de Dios. Madre mía. Bueno, el caso, sí, la filosofía ahí puede aportar porque llega un momento en el que tenemos resultados matemáticos que podemos más o menos contextualizar con el marco teórico que aporta la física, pero que le falta una parte, ¿no? Un puntito en el cual necesitamos saber qué aceptamos en cuanto a las condiciones de la realidad o en cuanto a lo que podemos conocer del mundo. Hay datos que son puramente filosóficos y que tienen que trabajar de cara a la ciencia, pero no necesariamente solo desde dentro de la ciencia. Y eso muchas veces la gente lo confunde con opinología. Y no, hay gente experta en ambos campos que ha estudiado física, que ha estudiado filosofía y que te dice cosas muy interesantes al respecto. Yo voy a poner aquí un ejemplo un poquito de spam, que es Vicent Picot. Vicent Picot le tenemos entrevistado aquí, o sea, bueno, en Nosfera, quiero decir, podcast de La Razón, y él estudió física, creo que primero de su promoción, o prácticamente, un tío brillante, y dice,
me ha gustado, pero necesito entender qué es eso de las interpretaciones de la cuántica. ¿Son todas igual de válidas? ¿Qué puedo modificar aquí? Y se metió en filosofía, estudió la carrera entera e hizo el doctorado en filosofía de la cuántica. Y todo riguroso, un tío, Mm. pero brillantísimo. Y por ahí hay cosas muy interesantes a explorar que no puede hacer un filósofo sin formación en ciencia, pero es que hay algunos que tienen formación de ambas cosas. Así que yo creo que hay mucho, mucho que caminar, mucho que desterrar, porque desde dentro incluso de la ciencia te encuentras este tipo de comentarios que cogen la interpretación que les apetece y la llevan a extremos loquísimos. Por ejemplo, creer que y esto lo he visto, ¿vale? De gente que se dedica a física cuántica, que realmente cree que es la conciencia la que está midiendo y alterando el estado de las partículas. Y dices, cuando hablamos de medir o de observar, que a veces se dice, no es porque haya un ojo, porque estás interactuando, ¿no? Con lo que sea, no con una conciencia necesariamente que no tiene nada de especial en nuestro mundo naturalista, que es como deberíamos entenderlo, ¿no? Así que yo veo muchos, muchos, muchos problemas y no sé ni siquiera por dónde empezar a abordarlos, pero confío que poco a poco, precisamente rompiendo las barreras entre ciencias y humanidades, y que humanidades es un término horrible, que ya otro día podríamos hablar de por qué, se vaya solucionando y se vaya avanzando. Y luego tenemos a Penrose, Ostras, claro, que ya anda lo es que suyo. ese Penrose y Hammerhoff que comenta, es que, pero esta gente no ha leído jamás qué es la decoherencia, es que incluso desde dentro de la ciencia es difícil imaginarse que el cerebro pueda comportarse de una forma cuántica a la temperatura que está, con la cantidad de interacciones que tiene. Es que es sacarse de la manga, otra vez, como estabas diciendo tú, el tema cuántico para justificar ahí que seamos libres. Para quien no lo sepa, si me permites algo, Laura, una breve intervención, Penrose decide que el ser humano sí puede ser libre, a pesar de que por ahora vivimos en un universo determinista y que incluso para la cuántica aceptamos un determinismo, lo que pasa es que probabilista, eso es un tema más puntual, y dice, en las células hay una sustancia en el cerebro, el agua vicinal, que se comporta de una manera cuántica y que de ahí, por la aleatoriedad, surge la libertad y el que no estemos mecánicamente condicionados por todo lo que hemos vivido y lo que hemos sido. Aquí hay mil problemas. Para empezar, que estamos llamando libertad a algo que es aleatorio. Y si yo tomo las decisiones de mi día a día lanzando un dado, desde luego no estoy siendo libre. Estoy sometido a volverme un loco absoluto. Y luego está el tema de, perdón, acabo ya, pero es que como estamos hablando de esta mezcla de conceptos, creo que está bien. El tema de que teóricamente tampoco se sostiene ni por la biología ni por la física. Y en cambio, por el hecho de que digan cuántica, os aseguro que lo ha comprado muchísima gente, incluso gente que está dentro del mundillo científico. Y esto es lo que me parece abominable. Bueno, es que me encantaría de verdad volver a seguir hablando con vosotros, pero son las Pero te 9, van a entonces pegar, claro. me van a pegar, sí, o sea, no es una decisión mía, ¿vale? Y igual no me creéis, pero de verdad que estoy en una carpa en medio de la calle, en la feria del libro, y de hecho voy a coger la cámara y voy a apuntar al público para que de verdad veáis que no estoy sola, porque ¿Te podéis pensar, imaginas que nos has engañado a todos? ¿vale? Ahí hay gente, ¿Qué tal? están ahí Custodien y Alba, pues si no los visteis, ¿vale? Entonces, solo para acabar, y como estamos en la feria del libro, solo una pregunta muy simple y que es un poco devolverte la que me hiciste tú a mí, Ignacio, cuando nos fera, que es, quiero una recomendación de un libro. Puede ser de ciencia ficción, de ciencia, de lo que vosotros queráis. Una recomendación de un libro que creáis que la gente debería de leerse y un motivo. ¿Empiezo yo entonces? Sí, lo Quien que Es que mi quiera. recomendación va a ser peor, así que igual mejor y acabamos en alto con la tuya, que tú eres la que sabe. no sé. Fíjate, no me la has devuelto tan dura porque en Nosfera efectivamente pregunto siempre por un libro y una película, pero es que en el episodio 100 la gente eligió que me entrevistaran a mí, con lo que Luis Quevedo me preguntó y ya di la respuesta. Así que voy a ir por ahí y voy a recomendar La Guerra de las Salamandras, que me encanta. Que por cierto, no tengo muy claro cómo pronunciarlo con el hashtag que tiene ese nombre, entonces, Capek, Chapek, ¿cómo es, Gisela? ¿Sabes No tengo ni la idea. Yo pronunciación le correcta? llamo Karel Capek y me quedo súper a gusto. Pero Y yo punto, pues digo los Capek. nombres a mi bola siempre, ¿eh? Me da Bueno, igual ser señora, yo pero digo las listo. cosas como se me ocurren. Y el motivo es que a mí me gusta mucho cuando se cogen una serie de premisas claramente alejadas de la realidad, como descubrimos un anfibio súper inteligente en un lugar del planeta, y a partir de eso, muy elegante y muy sencillo, empiezas a desarrollar cosas que son lógicas, a partir de ese axioma. Los pasos están bien, y es, oye, si descubrimos esto que es tan inteligente, que puede manipular objetos, ¿por qué no utilizarlo como mano de obra? ¿Y qué supone eso para el sistema económico y político? A mí me parece brutal cuando consiguen desarrollarlo y crear tanto con tan poco, y eso es un ejemplo, al menos a mí, me parece espectacular.
Sí, que ese es un clásico además de, sería 1920 y algo, por ahí, no recuerdo ahora mismo. Yo creo que sí, por ahí. Voy a buscarlo mientras nos Mira, dices el tuyo. y los tengo por aquí además. ¿Dónde tengo acá? Te lo voy hasta enseñar. Es en la librería. A ver. Publicada en 1936. Bueno, Ahí lo tenéis. Bueno, yo tengo esta edición, se han hecho varias, se ve ahí un poquito mal, pero es este. Bueno, yo, a ver, hay una lucha que tengo siempre que es cómo conseguir que gente que no lee ciencia ficción habitualmente lea ciencia ficción y no salga corriendo, ¿no? Entonces es muy raro que yo recomiende así de primeras, salvo que seas alguien súper friki que te llegue con un Asimov o un Clarke, que a mí me flipa, o al que mencionaba antes Greg Egan. Normalmente no voy a recomendarlos porque sé que puedes asustar, porque yo creo que la gente va un poquito con prejuicios, espera encontrarse un rollo Marvel, no sé decirte. Y creo que ahora mismo tenemos un autor espectacular para introducirse en la ciencia ficción, que si de verdad la gente piensa que no le va a gustar la ciencia ficción, yo les digo que lo prueben, que es Ted Chiang. De hecho, ahora mismo ha trascendido casi del mundo de la ciencia ficción al mainstream. Es un autor moderno, con lo cual no te vas a encontrar cosas raras o desfasadas como te puedes encontrar en la ciencia ficción más antigua. Ted Chiang solo tiene 2 antologías, La historia de tu vida, que es el relato en el que se basa La llegada, y Exhalación, ¿vale? Es todo lo que ha publicado y tiene todo el sentido porque cuando lo lees dices, claro, es que no se pueden escribir relatos tan redondos en 10 minutos. Entonces, para toda esa gente que no sabe si le va a gustar, que no le ve el sentido, que empiecen por Ted Chiang, que vean lo que puede dar de sí la ciencia ficción, porque aparte él, detrás de cada relato, o sea, al final de cada libro, te explica en qué se inspiró para escribirlo. Entonces, cuando ves, por ejemplo, esto no se ve en la película, pero en el relato de La llegada, él te explica que se basó en el cálculo de variaciones, que es bueno, un tipo de matemáticas, para escribir el relato de ciencia ficción, que tú puedes decir, cálculo de variaciones tiene pinta de ser una cosa horrorosa, aburridísima. Pues cuando lees el relato, dices, ostras, ¿y ha conseguido hacer esto con un concepto matemático de este tipo? O sea, en el cálculo de variaciones básicamente no necesitan del tiempo, ¿vale? Para plantear las ecuaciones de la física. Pues de eso sacó, por ejemplo, La llegada. Y como eso te va explicando cada relato y para que veáis de lo que puede dar de sí la ciencia, incluso conceptos que pueden ser aburridísimos, cómo te pueden despertar esa curiosidad, lo que llamamos en ciencia ficción el sentido de la maravilla, que es ese quedarte boquiabierto ante las maravillas del mundo. Y creo que es un autor muy bueno para empezar. Y luego ya, pues si eres mega friki, ya el cielo es el límite. Pero una Por un cosa, ¿podéis momento no repetir sabía otra si vez? El cielo es el límite era otro título, ¿sabes? Claro, no, pues si eres no. muy friki, podría ser. Voy a buscar si existe ese libro. Pues algo habrá, algo habrá. Pero bueno, yo creo que para empezar, Ted Chiang es apuesta segura, o sea, no me he pringado mucho. Y luego, pues Sí. bueno, si eres que te gusta ahí ya la ciencia a tope, yo siempre digo que Greg Egan es de mis favoritos. Últimamente a Heinlein lo tenía muy abandonado y lo estoy leyendo ahora y estoy absolutamente a sus pies. No estoy de acuerdo con ninguna de sus ideas, pero es un autor que me está encantando. Y no sé, es que hay mil cosas. Luego, si a alguien le gusta El, más lo literario, pues tenéis a Le Guin. El cielo es el Dice Tiu, límite es una novela de Wayne W. Dyer, que lo sepáis, ya está. No sé ni quién es. No parece un poquito de autoayuda por lo que estoy viendo. Uf. está diciendo Tiu, si hacéis caso a Gisela acabaréis comprando librerías enteras. Sí, no, bueno, solo hay que ver su fondo, o sea, Bueno, natural. lo que veis es Que solo ciencia y ciencia ficción, ¿eh? O sea, esto de aquí es ciencia ficción todo. Estos son revistas científicas y tal, y esto es física y divulgación. No está mal. Bueno, hay bibliotecas más grandes, ¿eh? no, bueno, pero la tuya no está nada mal. Pues nada, yo creo que vamos a cerrar con esto ya porque son las 9:07 y estamos tentando mucho la suerte porque bueno, vosotros ya lo sabéis, pero hay un concierto aquí al lado de rock y por milagros, no sé por qué, pues justo paró durante esta hora, no sé por qué, porque en la charla anterior estuvieron molestando bastante a la pobre ponente. Y no quiero tentar mucho más a la suerte porque se oye muchísimo. Igual la gente de Twitch no, pero aquí es horrible. Y que nada, muchísimas gracias por estar aquí y por haberos unido. La verdad es que me parece una charla súper interesante y me han quedado 100.000 preguntas aquí escritas que no os pude hacer. Pero bueno, otra vez será con más tiempo.
Y nada, que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí en presencial por venir, muchísimas gracias a la gente del chat y por supuesto a vosotros, y ya os liberamos. Sí, un aplauso. No sé si lo oísteis, pero Sí, se oye. Muchas gracias. vale. Gracias. Pues ya está, cerramos directo.